Muy buenas tardes a todas y a todos. La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria les da la más cordial bienvenida a nuestro segundo día del sexto ciclo de conferencias Moviéndote Conciencias del Colegio de Educación Física. Nos acompaña nuestro jefe de Departamento de Educación Física de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, el maestro Daniel Aceves López. Les recordamos que la asistencia del día de hoy se tomará a través de un formulario de Google, el cual se compartirá cerca del término de la conferencia. Les recuerdo también que es importante colocar su RFC y correo electrónico correctamente, ya que será en esta vía donde se les mande su constancia de este evento. Les solicitamos atentamente mantener en todo momento sus micrófonos apagados por respeto a la ponente. Favor de mantener sus cámaras encendidas en la medida de lo posible. De ser así, por favor, tener atención durante toda la conferencia. Las preguntas únicamente se colocarán en el chat. En esta ocasión no se dará la palabra. Por favor, escribirlas con mayúscula para identificarlas. Muy bien. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Miriam Janet Ruiz Morales con la conferencia Estrategias Actuales de Nutrición y su utilidad en tiempos de pandemia. Les voy a dar una breve semblanza. La maestra Miriam imparte la asignatura en nutrición y es titular en diversos diplomados, cursos, talleres y webinars para el Centro de Estudios del Deporte. Cuenta con la licenciatura en Nutrición Humana por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Tiene una maestría en Ciencias del Deporte y el Ejercicio por parte de la Universidad Pablo de Olavide de España. Tiene experiencia en diversidad de ensayos clínicos en farmacéutica, enfermedades crónico-degenerativas tales como la diabetes, hipertensión y cerebrovasculares, así como en enfermedades del aparato digestivo, específicamente colitis ulcerosa. También cuenta con ensayos clínicos en área de vacunas de influenza NH1N1 México. Ha realizado una serie de diplomados en nutrición del deporte y la actividad física. Además, cuenta con una serie de conversatorios y webinars. Le damos la más cordial bienvenida, maestra Miriam Janet Ruiz Morales. Los micrófonos son suyos. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, antes que nada les doy las gracias porque me invitaron a este ciclo de conferencias. Y bueno, la verdad es que me siento muy agradecida y muy afortunada porque esta es mi primera conferencia del año. Y ya entre el público pues veo algunos participantes que ya han tenido la oportunidad de estar conmigo. Entonces, esperemos que esta conferencia, aunque corta, pues sea de utilidad para ustedes. Voy a compartir pantalla. Bien, como bien comentaron las profesoras, básicamente vamos a revisar algo que se llama estrategias actuales de nutrición y su utilidad en tiempos de pandemia. Para nosotros, obviamente ya hemos estado en esta situación prácticamente 2 años, más de 2 años, y bueno, seguramente pues ya todos estamos hartos de estar en este encierro. Regularmente, al principio de la pandemia, pues no se tenía una gran información acerca de los estragos que podía provocar, por ejemplo, la cuarentena en la salud de las personas. Pero ya después de 2 años de estar confinados y de estar en una situación en la cual no podemos movernos libremente, pues hemos visto que la salud de la población mundial está en detrimento. De por sí que ya veníamos de una situación complicada de salud, donde, por ejemplo, en México tenemos el primer lugar en obesidad infantil y segundo lugar en obesidad en adultos. Ya veníamos de una situación compleja de salud y, bueno, aunado a esta situación del COVID, pues vimos que este nuevo virus, pues provocó estragos o está provocando estragos en personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Bien, tomando en cuenta y platicándoles esto para entrar en contexto, nos hemos dado cuenta que hubieron algunos puntos importantes que provocaron que además de esta situación, la población mundial tuviera problemas con su salud. Por ejemplo, lo que se ha visto y se ha reportado en diferentes artículos científicos es que lo primero que nos está afectando a nosotros es esa dificultad para conseguir alimentos saludables. Una de las situaciones es que con esta pandemia, pues ha habido un traslado de la riqueza
a, por ejemplo, empresas, de todo, desde el punto de vista cibernéticas, donde regularmente las compañías de venta de alimentos a través de aplicaciones y la venta también de sistemas de comunicación, pues ha sido muy avanzado. Sin embargo, esto pues genera problemas en la salud, sobre todo porque ahora estamos más expuestos a estar tanto tiempo sentados y tener una exposición brutal a lo que viene siendo la telecomunicación, que de bien de alguna forma puede ser positiva, pues bueno, también tiene sus puntos negativos, como veremos más adelante. Bueno, una de las cosas que a mí me preocupa bastante, y dado que ustedes se dedican al deporte, y sobre todo porque muchos de ustedes son entrenadores, lo que quiero que quede claro con esto es que hablar de nutrición es muy vasto, pero para poder nosotros hacer un cambio, siempre necesitamos algo que se llama motivación. Y esa motivación tiene que salir o surgir de algún lugar. ¿De dónde tiene que surgir? Muchas veces esa motivación viene desde el punto de vista estético, puede ser desde el punto de vista de salud, o puede ser algún tipo de motivación, a lo mejor para mejorar estas cuestiones deportivas. Pero en este caso, a lo que acontece esta plática, es bien importante retomar el punto de la salud. Ahora, de ahí tiene que surgir la motivación para poder plantear un objetivo y poder hacer los cambios nutricionales necesarios. Si nosotros no somos conscientes de cómo está nuestra salud, va a ser imposible que podamos instituir algún cambio para mejora de nuestra salud. Entonces, siempre tenemos que ser conscientes de la problemática. Por eso es que estoy empezando a hablar sobre estos puntos. Bien, entonces ya hablamos sobre las dificultades para conseguir alimentos. El sedentarismo es algo que a mí me preocupa muchísimo porque es algo que conlleva una gran cantidad de problemas hacia la salud. Y bueno, el hecho es que estar tanto tiempo sentados o sin movernos o confinados, pues a nivel psicológico también nos va a traer problemas. ¿Qué es lo que está pasando en general? Bueno, pues está existiendo un mayor consumo o disponibilidad de alimentos chatarra por el uso de aplicaciones, publicidad, y sobre todo porque nuestros niños y adolescentes están hay mayor tiempo de exposición a esos comerciales engañosos. Entonces, cuando están utilizando las aplicaciones, regularmente son bombardeados con una gran cantidad de información en la cual a esta edad muchas veces no pueden hacer un discernimiento correcto, y es cuando entonces hay un perjuicio en esa formación acerca de lo que tienen que comer. Otra de las cosas que está pasando es que hay un mayor consumo de alimentos procesados. Entonces hay una mayor disponibilidad de este tipo de alimentos, lo cual ha provocado que la población aumente hasta un 5% del peso corporal comparado con el peso anterior a la pandemia. O sea, todas las personas, casi un 80%, estamos ahora con 2 o 3 kilos más que antes de la pandemia. Porque sí, Maestra, perdón que le interrumpa y discúlpeme, pero es que no estamos viendo la presentación. No sé si ya perdón, la esté compartiendo o quiera que sí. lo hagamos. Ah, no déjenme compartirla. A ver, esperen. Qué Sí, bueno que me avisan. ¿Ya la ven? a ver, vemos su pantalla más no la presentación. A ver, déjenme ver. Ahí Sí, está, maestra. ¿ya? Sí, Ah, ok, nada más. bien. Ay, me hubieran avisado desde antes. Bueno, lo bueno es que estamos en la primera. Sí, discúlpenos, no No queríamos se preocupe. interrumpirla, No, al pero contrario. ¿Ahí la ven? sí, si quisiera del lado Me, derecho, inferior derecho para sí, hacerla grande. ¿me pueden ayudar, por favor? Para no entrar ahí en pánico escénico, por favor. Sí, no se preocupe. Si quiere, deje de compartir y nosotros la compartimos. Ah, bueno, muy bien. Ok. O la comparto, nada más que déjenme ver. Ya la compartieron, ¿verdad? ¿Ya la ven? Sí, ya se ve, doctora. Bien, perfecto. Bueno, entonces, qué bueno que me avisan. Lo bueno es que era la primera. Y bueno, otra de las cosas que también estábamos viendo es que hay menos gasto de energía, porque obviamente estamos confinados, y sobre todo también va a afectar esta calidad de sueño. El hecho es que si nosotros no podemos salir a hacer alguna actividad o incluso no nos podemos exponer a los rayos solares, esto también va a interferir en la producción de ciertas hormonas
que nos van a ayudar a mejorar la calidad del sueño. Entonces, por eso es también necesario salir y que los rayos del sol también puedan ser parte también de esta estrategia nutricional. No solamente es saber qué es lo que vas a comer, sino una serie de cosas que tienes que hacer para estar saludable. Bueno, otra de las cosas es que también, aparte de esta situación, pues bueno, hemos visto que entre los niños, los adolescentes y sobre todo también en adultos mayores, existe un aumento de alteraciones en la salud mental, obviamente porque pues esta situación pues es inédita y pues es bastante complicada porque no existe esa socialización por miedo de contagiar también a los adultos mayores, ¿no? Entonces se ha trastocado toda esta situación. Obviamente, pues existe un pobre control de enfermedades crónico-degenerativas, precisamente porque los hospitales están enfocados a tratar el COVID y sobre todo existe un mayor riesgo de hospitalización por complicaciones y la mortalidad por COVID-19. Para todos, yo creo que ya es sabido que existen situaciones en las cuales nos ponen en uno mayor o menor riesgo. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo nos va a afectar el COVID? Bien, el COVID por una parte, pero por otro lado el sedentarismo. El hecho es que si nosotros estamos mucho tiempo sentados, aunque nosotros no lo veamos, lo que va a pasar es que van a empezar a ocurrir demasiados cambios a nivel corporal. Por ejemplo, a nivel muscular, van a empezar a existir atrofia de los músculos y obviamente va a haber digamos, un detrimento de la postura corporal, lo cual se va a reflejar en regularmente dolores musculares. Bueno, eso es lo de menos. Lo que va a pasar es que si nosotros estamos mucho tiempo sentados, pues va a existir también una pérdida de fibras musculares. A eso se le llama sarcopenia. Y si ustedes han escuchado ese término pensando que la sarcopenia solamente existe en adultos mayores, pues estamos equivocados, porque la sarcopenia puede ocurrir en cualquier edad, simplemente por estar tanto tiempo sentados. Entonces, eso nos afecta a todos. Lo que va a pasar también es que en la medida de que nosotros nos movemos van a producirse o se van a generar nuevas motoneuronas. El hecho es que si nosotros no nos movemos y no utilizamos esos músculos, pues obviamente se va a perder ese movimiento, pues no va a haber una mejor contracción. Y eso me preocupa porque en los niños y en los adolescentes, este problema está generando que incluso empiecen a tener ya lesiones musculares a temprana edad y también cambios en la postura corporal. Entonces, como profesores, es importante que tomen a su población y enfaticen estos cambios. Otra de las cosas que se ha visto es que hay daño en las inervaciones nerviosas. Se ha visto, por ejemplo, que niños pequeños o en adolescentes que pasan más allá de 3 o 4 horas usando juegos de video o usando la computadora, van a debutar también con algo que se llama síndrome de túnel carpiano, que tiene que ver con un dolor crónico en las manos, pero también está relacionado con un daño en las inervaciones nerviosas. Otra de las cosas que también es preocupante es que si están tanto tiempo sentados, lo que va a pasar es que van a empezar también a perder fibras musculares de los glúteos, de los cuádriceps y de los isquiotibiales, lo cual va a favorecer que después pierdan el equilibrio o puedan tener también problemas musculares. Entonces, si nosotros, aunque no tenga que ver esto muy relacionado exactamente, puntualmente con la nutrición, pues es importante que seamos conscientes de qué cambios están ocurriendo, porque como yo lo comenté al principio, va a ser muy difícil que ustedes hagan cambios si nosotros no somos conscientes de la problemática. Ahora, ¿qué va a pasar a nivel metabólico? Lo que va a pasar es que cuando ustedes o nosotros estamos tanto tiempo sentados ante la computadora o en sedentarismo, lo que va a pasar es que en el cuerpo empiezan a producirse hormonas del peligro. En este caso se produce adrenalina y cortisol. Estas dos hormonas no solamente se presentan cuando su jefe los regaña o cuando ven o los van a saltar o pasa algo problemático en la casa. Simplemente de que ustedes estén sentados en una misma posición sin salir, eso ya está provocando elevación de esas hormonas y lo que va a provocar es acumulación de grasa a nivel abdominal. Es decir, va a empezar a existir mayor cantidad de grasa en sus vísceras. Se va a acumular en el hígado, se va a acumular en el páncreas, y si esa grasa se acumula en su páncreas, que es la glándula que produce la insulina, lo que va a pasar es que con el tiempo van a empezar a debutar con glucosas elevadas, con prediabetes
y finalmente desarrollar la enfermedad, que es la diabetes. ¿Qué es lo que va a pasar? Si voy rápido, espero que haya preguntas al final, porque tenemos poco tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo estoy mucho tiempo sentada y pierdo fibras musculares, lo que va a pasar es que en esas fibras musculares se encuentran receptores de glucosa. ¿A qué me refiero con esto? Si yo me muevo, lo que va a pasar es que mi cuerpo va a utilizar glucosa y se va a mantener mi salud en buen estado óptimo. Si yo no me muevo y se mueren esas fibras musculares, voy a perder esos receptores de glucosa y se me va a elevar mi glucosa. Es decir, que en la medida en que yo me muevo y hago un trabajo muscular, mi glucosa se va a mantener estable porque recordemos que los músculos se alimentan de glucosa y de grasa. Entonces hay que moverse. Otra de las cosas es que si se daña mi fibra muscular y yo pierdo esos glucotransportadores, pues va a existir una menor sensibilidad a la insulina y voy a desarrollar con el tiempo el problema de diabetes. Pero eso no es todo. Si yo pierdo estos glucotransportadores, al mismo tiempo voy a empezar a formar mucha grasa en mi cuerpo y entonces voy a aumentar mi grasa corporal. En resumen, en este punto lo que les estoy comentando es, hay que moverse para bajar los niveles de cortisol, evitar que se forme grasa en el cuerpo y sobre todo que mis músculos trabajen bien y yo no desarrolle diabetes. A eso me refiero con sistema metabólico. No solo eso, cuando estamos revisando la parte cardiovascular, lo que va a pasar es que cuando yo estoy sentada, van a empezar a estrecharse, se van a empezar a hacer más pequeños las arterias, las venas y todos los que vienen siendo los capilares que tengo en mi cuerpo. ¿Qué significa? En la medida en que yo me muevo y en la medida que yo camino o en la medida que aumento mi actividad física, lo que va a pasar es que va a existir una mejor vasodilatación. Si hay una mejor vasodilatación, pues la sangre va a pasar libremente y va a poder irrigar todo mi cuerpo. Pero si yo estoy sentada, simplemente el estrés va a estrechar esas arterias y lo que va a pasar es, por estar sentada, provocar también elevación de la presión arterial. ¿Ok? O sea, nadie se hubiera imaginado que estar sentado provoca hipertensión. Pues bueno, aquí ya se los vengo a decir y todo está en este artículo que estoy compartiendo con ustedes. Otra de las cosas que va a pasar es que si yo no me muevo, pues doy pie a que se forme placa de grasa y que se acumule en las arterias. La siguiente, por favor. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar también si eso sucede? Bueno, la grasa que nosotros tenemos adentro de nuestro cuerpo, o sea, es decir, para que entendamos este punto, cuando ustedes se pesan en una báscula normal, una báscula que no sea de impedancia, es decir, una báscula especializada, lo que va a pasar es que cuando ustedes se pesan, están pesando la ropa, los zapatos, los músculos, los huesos, el agua y la grasa, pero no se dan cuenta cuánto tienen ustedes de masa muscular, tampoco se dan cuenta cuánto tienen de tejido adiposo y lo que es peor, tampoco saben dónde se encuentra. Entonces, regularmente cuando nos vemos en el espejo, pues ya vamos a ver la lonjita o se ve la pancita. Eso es un indicativo de que estoy observando que la grasa está acumulada de forma subcutánea, es decir, encima de los músculos o intramuscularmente. Lo que muchas veces las personas no entienden o no entendemos es que la grasa no solamente es fea, por ejemplo, ¿no? si se toma desde ese punto, sino que además esa grasa se va adentro de nuestras vísceras y eso produce con el tiempo cirrosis, problemas cardiovasculares severos y algo que se le llama inflamación crónica. La inflamación crónica es muy peligrosa porque la grasa produce problemas de inflamación que favorecen que si una persona llega a tener COVID, se forme algo que se llama tormenta de citocinas. Es decir, el COVID ataca a esas personas, ataca de una manera más agresiva a esas personas que tienen un grado de inflamación ya provocado por su porcentaje de grasa corporal. Entonces, por eso es muy grave esto, ¿ok? Aparte de que también la grasa produce algo que se llama estrés oxidativo y aumento de una hormona que se llama grelina. Es decir, cuando nosotros ya tenemos acumulación de grasa
en nuestro abdomen, no solamente no solamente puede provocar problemas psicológicos porque verse con el cuerpo acumulando grasa, digamos, lastima la autoestima de las personas, sino que además provoca muchos problemas. Entonces, el hecho de tener grasa va a provocar mucha hambre. Por eso es que en esta etapa del COVID, pues sí se ha visto que en el confinamiento ha aumentado la cantidad de hambre por el aumento del porcentaje de grasa corporal. Otra de las cosas que también son preocupantes, y no los estoy asustando, sino vamos a tratar de ser conscientes para poder hacer ese cambio. No hay que asustarnos, hay que ocuparnos, ¿ok? Entonces, aparte de esta situación metabólica, vamos a tener afectaciones a nivel del sistema digestivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo no me muevo, voy a empezar a tener estreñimiento. Antes que ir corriendo a la farmacia y comprarme un bote de fibra, lo primero que tengo que corregir, primero, es la actividad física, la alimentación y el consumo de agua, es decir, la hidratación. Si yo no me muevo y estoy mucho tiempo sentada en la silla, lo que va a pasar es que va a disminuir el movimiento peristáltico del intestino. El intestino, imagínense que se mueve como una boa y se mueve de esta forma para ir transportando las heces hasta el recto y que después puedan salir del cuerpo. Bien, si yo estoy mucho tiempo sentada, lo que va a pasar es que ese movimiento peristáltico va a disminuir, pero recordemos que dentro de nuestra alimentación general se generan muchas toxinas y además alimentos o sustancias carcinogénicas, es decir, sustancias que producen cáncer. Por ejemplo, aquellas personas que consumen alimentos procesados que son muy altos en aditivos, colorantes, saborizantes y que son, por ejemplo, tengan sales que vienen en las salchichas o en los jamones, se producen dos sustancias importantes, las nitrosaminas, que son sustancias que son carcinogénicas. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo me muevo y hago ejercicio, el intestino va a ser más fácil que los pueda sacar, pero si yo no me muevo, ese carcinogénico va a estar lastimando las paredes internas del colon y provocar una lesión precancerosa. Por eso es importante esto que les estoy comentando de la actividad física. Y aparte, si yo no me muevo, pues se van a aumentar la presión interna de esos capilares que están en el sistema digestivo y voy a tener hemorroides. Por eso es que ya en algunos artículos se ha reportado que incluso adolescentes con sobrepeso y obesidad ya a esta etapa están presentando hemorroides externas e internas, que además pues son graves. Ya para concluir esta diapositiva, vemos que también se van a producir efectos psicológicos como el aumento de la irritabilidad, el estrés, la ansiedad, depresión. Y bueno, esto tiene que ver mucho también con las dinámicas familiares, porque bueno, hemos visto que dentro de esas dinámicas, pues existen también violencia, puede haber también rompimiento de los lazos familiares. Otra de las cosas que puede afectar es el insomnio, y sobre todo cambios en el ciclo circadiano. ¿Qué significa eso? Que el sueño tiene que ver con la exposición al sol y ciertas hormonas se van a producir. Entonces, por ejemplo, si yo no duermo, pues ya no se va a producir una hormona que se llama melatonina, que es la que me va a ayudar a descansar. Y sobre todo durante el sueño se van a producir ciertas hormonas y que nos van a reparar nuestros músculos. Entonces, por eso es que si los niños están todo el tiempo encerrados en sus casas, o un adulto o cualquiera de nosotros, y no tenemos contacto con el sol, se cambia el ciclo circadiano y pues definitivamente vamos a empezar a tener estos problemas que estoy presentando en esta diapositiva. No todos, puede ser que en algunos casos solamente uno o dos, pero sí se va a afectar ese ciclo circadiano. La siguiente, por favor. Ahora, les voy a presentar esta diapositiva que me parece bastante interesante, que la obtuve de un artículo que se llama Obesidad en tiempos de COVID-19, un desafío de salud global. Esta la obtuve de la revista Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Entonces, aquí en esta diapositiva está muy interesante porque estoy resumiendo qué es lo que pasa precisamente con un obeso sedentario.
o con una persona que tenga una gran acumulación de grasa corporal en su cuerpo. Lo que va a pasar es que, si se dan cuenta y viendo las estadísticas, el COVID ataca o es más severo en estas personas. Primero porque si la persona está obesa, lo que va a pasar es que esa acumulación de grasa que tiene intravisceral va a evitar que el diafragma, que es un músculo que está abajo de los pulmones, funcione correctamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los pulmones no van a poder estar expandiéndose normalmente para poder desechar esos sustratos, por ejemplo, el CO2, y lo que va a pasar es que empieza a haber algo que se llama disnea, es decir, un aumento de la respiración, de la frecuencia respiratoria, pero además aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, esta persona puede llegar a tener mayor diseminación viral precisamente porque esa acumulación de grasa evita que funcionen bien los pulmones. ¿Qué es lo que va a pasar? Una persona con estas características pues va a tener un volumen expiratorio más pequeño, es decir, no puede expandir sus pulmones totalmente para sacar ese CO2 y obviamente va a presentar algo que se llama hipoventilación o apnea del sueño. ¿Qué significa? Que cuando esté durmiendo va a tener lapsos en el cual esa persona deja de respirar por unos segundos, llega incluso a tener asfixia y de repente regresa normalmente a la respiración. Se ha visto que en estas personas, cuando empieza a haber algo que se llama hipoventilación, lo que va a producir es que pueden incluso tener un infarto o algún tipo de isquemia, no solamente en el corazón, sino en el cerebro, porque deja de llegar oxígeno al cerebro y a los músculos. Entonces, por eso es que es importante esta situación. Otra de las cosas que va a pasar, pues, que esta grasa, pues, va a favorecer a que se produzcan trombos o que se obstruyan las arterias de nuestro cuerpo, bueno, provocando que exista algo que se llama isquemia o evento cardiovascular o evento cerebrovascular. Es decir, se va a taponar la tubería y entonces ya no va a pasar el flujo, en este caso la sangre. Ya lo habíamos comentado, pues va a existir una mayor acumulación de grasa, va a existir mayor inflamación y esa inflamación pues es como echarle leña al fuego porque si llega el COVID se va a producir todavía mucho más inflamación que esta inflamación es capaz de matar a la persona porque el sistema inmune está sobreestimulado y va a reaccionar de una manera exagerada. ¿Qué es lo que va a pasar? En personas con sobrepeso u obesidad, los niveles de vitamina D están disminuidos. Y recordemos que la vitamina D en tiempos de COVID es la vitamina de la vida. Es la vitamina que te puede salvar la vida. Hay un artículo científico que presentó el doctor Rotter y la doctora Meta Rupa, del Hospital Salvador Subirán, en el cual hicieron un estudio observacional en el cual recogieron toda la información de esos pacientes que presentaban COVID en el 2020, del 2020 al 2021. Recibieron a esa población enferma de COVID y les tomaron los niveles de vitamina D. Aquellos pacientes que tenían una vitamina D por debajo de 30 o que tenían una vitamina D muy baja, por ejemplo, en 10, 8, 10 o 22, se daban cuenta que estos pacientes tenían una expectativa de vida muy baja en contra del COVID. Pero aquellas personas que excepcionalmente tenían los niveles normales de vitamina D o que estaban un poquito por debajo del nivel, eran las personas que tenían mejor supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La población a nivel mundial tiene deficiencia de vitamina D, pero esta vitamina te salva la vida. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para poder elevarla. Y obviamente, si existe esta disminución de vitamina D, todo nuestro sistema inmune no va a funcionar adecuadamente. Algunas células del sistema inmune, como las natural killer, los linfocitos y los linfocitos CD4 y CD8, que son células que atacan a los virus, pues van a disminuir si yo tengo la deficiencia de vitamina D en mi cuerpo. La siguiente, por favor.
Una vez que nosotros ya nos enteramos de este panorama, no hay que asustarnos. O sea, la verdad es que puede ser un poco atemorizante para cualquier persona, porque tal vez cualquiera de los que están ustedes a través de la pantalla, puede ser que se sientan de alguna manera pues tocados por esta información. Pero esto es importante porque con esto yo voy a tener pie para poder hacer esos estudios que voy a necesitar y saber qué es lo que, qué estrategia nutricional necesitaré para poder solventar esta situación del COVID. Lo que siempre les pido en todas las conferencias y en los cursos es que antes de tomar cualquier decisión, siempre se tiene que hacer una evaluación, aunque sea una evaluación sencilla en casa, si no se puede hacer médica. Entonces, siempre hay que mantener un peso bajo, es decir, no un peso ideal, pero sí un peso aceptable en cuanto a porcentaje de grasa. Revisarme mi relación cintura y cadera. Si yo tengo una relación de 0.88 elevado, eso significa, 0.88 centímetros en mujeres, eso significa que ya estoy teniendo problemas con el porcentaje de grasa y ya estoy teniendo problemas con esta cuestión de la grasa acumulado en mi zona abdominal. Obviamente tenemos que tomarnos nuestra presión arterial y de alguna manera medir esos factores de inflamación. Entonces, personas que puedan medirse o puedan estar preparadas, obviamente van a tener mejor expectativa de vida si es que se presenta el COVID. En mi consulta he visto pacientes que han llevado una serie de tratamientos previos y que cuando se ha presentado el COVID realmente ha sido muy benéfico, no ha sido tan agresivo y han solventado muy bien la crisis, pero tiene que ver mucho con esa preparación previa. Para que se preparen. Hay que hacer una química sanguínea mínima de 30 elementos para revisar la glucosa, ver si tienen ustedes triglicéridos elevados, y eso es la química sanguínea de 30 elementos, siempre es importante y es urgente. Si ustedes se hacen una de 5 o de 12, no les va a servir, porque no van a revisar cómo está su hígado, su páncreas o todo su sistema metabólico. Opcional, aquellos que tengan problemas de tiroides, igual se lo pueden hacer, porque la tiroides también es una problemática porque pacientes con problemas tiroideos tienen ya afectación de su sistema inmune, entonces hay que revisar. Para aquellas personas que les interese o que sean deportistas, no está de más que se revisen también los estrógenos o la testosterona, sobre todo también en los adultos mayores, porque en los niveles de testosterona elevados están relacionados con la pérdida de masa muscular. Entonces, en la medida que tengan elevada la testosterona, tienen mejor pronóstico muscularmente. Y si tienen músculo en su cuerpo, pues su sistema inmune está funcionando adecuadamente. Hay que ver si no existe alguna deficiencia de hierro, porque sobre todo en pequeños, en niños y adolescentes, el consumo de tantos alimentos chatarra evita que consuman hierro. Entonces, aunque se ven con sobrepeso y se ven obesos, pareciera que no tuvieran ninguna deficiencia, esta población es más que nada que la tiene, porque están consumiendo demasiados productos chatarra y lo que realmente tienen que comer no está. Entonces, muchos de estos niños también padecen anemia por esta situación. Y sobre todo, entre el 80 y el 90% de la población mundial tiene vitamina D disminuida. Entonces, háganse un estudio en un laboratorio, no les sale más allá de 500 pesos, sí puede ser un poco caro, pero con esto ustedes ya tienen la herramienta para poder suplementarse con la vitamina D. Y la proteína C reactiva opcional, si la quieren hacer ustedes, sería algo bueno, porque con eso ustedes pueden darse cuenta si su cuerpo está inflamado, es decir, si su sistema inmune está atacando o está provocando o está produciendo sustancias inflamatorias. La que sigue, por favor. Bien, ahora, entrando ya de lleno a las estrategias. Regularmente cuando vemos este tipo de situación nos asustamos y lo primero que queramos hacer es ponernos a hacer una dieta a veces extrema o una dieta que no es adecuada, y pareciera que después, obviamente después de estas fiestas, pues aparte del COVID, pues estamos muy preocupados porque obviamente hay un incremento del peso corporal. Lo que sí les sugiero que hagan es no hagan dietas extremas, ni hagan dietas drásticas. Esa es la primera estrategia, porque si ustedes hacen un cambio drástico de su alimentación, su sistema inmune se va a dañar. Es decir, le van a provocar un estrés innecesario a su sistema inmune.
Y si ustedes estaban fuertes, si ustedes hacen ese cambio tan drástico y se presenta el COVID, pues va a ser más fácil que los vaya a agarrar porque hicieron ese cambio tan drástico y no lo recomiendo. Lo que sí también recomiendo es que tampoco restrinjan los carbohidratos, o sea, no hagan un recorte total de los carbohidratos. En vez de eso, elijan carbohidratos de buena calidad, es decir, carbohidratos complejos que se encuentran en los cereales integrales, en las leguminosas y en las frutas. Recordemos que los carbohidratos también se encuentran en la comida chatarra. Cuando hablemos de carbohidratos desde el punto de vista nutricional, siempre vamos a pensar en los carbohidratos saludables. Los de la chatarra, los del refresco, todo ese tipo de alimentos son los carbohidratos que se les llama carbohidratos simples. Esos no están dentro de la dieta. Entonces, cuando ustedes escuchen una dieta restrictiva, enfóquense en quitar la chatarra, no los carbohidratos saludables. Que quede claro. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante que no corten los carbohidratos? Porque si los cortan, se va a elevar los niveles de cortisol. Recordemos que el cortisol es la hormona del peligro y es la hormona que va a estresar su cuerpo. Entonces, si ustedes quitan los carbohidratos, su sistema inmune se va a deprimir y los linfocitos T, que se alimentan de carbohidratos, no van a funcionar. ¿Ok? Por eso es que, primera estrategia, no cortar carbohidratos. Segunda, por favor. La siguiente. La siguiente es consumir un adecuado consumo de proteínas. Las proteínas, en el imaginario de todas las personas pensamos que las proteínas van a funcionar solamente para producir fibras por síntesis de fibras musculares. Ya hemos visto que no. Las proteínas te van a ayudar a formar estructuras de soporte en tu cuerpo, van a ayudar a que funcionen los órganos linfoides. Los órganos linfoides son aquellos que producen células de nuestro sistema inmune, ¿ok? Entonces no podemos cortar las proteínas. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas adultas mayores o las personas que ya, digamos, estamos en una etapa menopáusica o promenopáusica, se ha visto en las estadísticas que llegan a consumir más cantidad de carbohidratos que de proteína. Y esto también conlleva a que exista una degeneración a nivel de síntesis en todos los aspectos, pero principalmente en el sistema inmune. Por eso es que se recomienda que en general se consuma 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Hablando ya de una forma más, digamos, más entendible, eso significa que en mis 3 comidas principales yo incluya, por ejemplo, mínimamente 100 gramos de producto, ya sea de origen animal o un producto de proteína de origen vegetal, pero que no falten las proteínas en la dieta. A eso se refiere. Entonces, los adultos mayores en particular, como ya no pueden masticar bien o ya su apetito disminuye, pues casi no consumen proteínas. Por eso es que el COVID en esta población, pues es muy riesgoso, porque su sistema inmune ya no funciona por la falta de proteínas. Entonces, tomen en cuenta este punto. Lo mismo sucede con los niños pequeños. ¿Qué es lo que va a pasar si no consumen proteínas? Va a existir una disminución de la inmunidad humoral, la inmunidad que va a atacar el COVID. Va a haber una atrofia de los órganos linfoides, es decir, del timo y del vaso. Si nosotros no consumimos proteínas o la dieta es muy restrictiva, lo que va a pasar es que puede haber incluso atrofia de esos órganos y nuestro sistema inmune se va a ver disminuido. Va a haber una disminución de los anticuerpos y obviamente la enfermedad, ya sea cualquier tipo de enfermedad, llámese diarrea, hipertrigliceridemia, un cuadro de elevación de glucosa, algún tipo de enfermedad en general, siempre va a tener una destrucción o uso de la glutamina. La glutamina es un aminoácido que se encuentra en la sangre. ¿Ok? Y una de las cuestiones que va a pasar es que si disminuye la glutamina, ya los macrófagos, que son células que matan esos virus o bacterias, ya no van a tener con qué alimentarse. Por eso es que enfóquense a llevar una alimentación variada y saludable. Esa es la segunda estrategia. La siguiente, por favor.
Recordemos que los productos, las proteínas, no solamente tienen que estar en la carne, en el huevo, en el pescado y en el pollo. Recordemos que también hay fuentes de proteínas vegetales que también van a funcionar para poder producir otras células en nuestro cuerpo y mantener nuestro sistema inmune adecuado. La siguiente, por favor. Tercera estrategia, ya vimos carbohidratos la primera, la segunda proteínas, la tercera grasa. Ojo, ¿qué tal? ¿Qué va a pasar con las grasas? Enfóquense en consumir esas grasas saludables, es decir, las que se encuentren en el aguacate, en el aceite de oliva y en las semillas. Si ustedes tienen la ventaja de comprar sardinas, atún o alguna otra, otro tipo de pescado que tenga grasa, esta grasa les va a ayudar también a que los linfocitos puedan alimentarse de esta grasa. Si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de macronutrientes, siempre estamos pensando en el rendimiento, en la salud, pero no nos damos cuenta que esto también es parte de la nutrición de nuestro sistema inmune, específicamente de los linfocitos. Entonces, si ustedes comen pescado, comen atún, sardinas, charales, semillas, pepitas y todo este tipo de grasas buenas, tomen en cuenta que cuando lo hagan, y si ustedes estén comiendo eso, van a darse cuenta que están alimentando a todas sus células que van a combatir esas enfermedades. Entonces, enfóquense en llevar una alimentación variada. Esa es la tercera estrategia. Y recuerden que la grasa que yo no recomiendo es la grasa que está en el tocino, en el chicharrón, en todos esos alimentos procesados, en las papitas, porque esas grasas destruyen sus linfocitos. Es decir, no solamente van a hacer que engordes, sino además atacan tu sistema inmune. Y eso es lo que muchas veces no les dicen. La grasa destruye tu sistema inmune, pero además la grasa va a hacer que tengas una degeneración cerebral temprana, porque se produce algo que se llama omega 6, que es una grasa muy inflamatoria, tremendamente inflamatoria. Entonces, si nosotros queremos tener ese escudo contra el COVID, pues tenemos que consumir esas grasas buenas que detengan esa inflamación y que no me lo generen, ¿ok? Esa sería la tercera estrategia. La siguiente, por favor. Otra de las cosas que vienen siendo, aparte de la cuarta estrategia, que no tiene que ver mucho con la cuestión nutricional, pero sí tiene que ver con su sistema inmune, es que tratemos de dormirnos temprano, porque cuando uno se duerme muy tarde, se altera el ciclo circadiano y ya no se genera una hormona que se llama la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es la que va a reparar y la que va a ayudar también a que se formen otras hormonas de reparación como la testosterona y los estrógenos. Entonces, si yo no duermo o uso mucho el celular o dejo que los niños y adolescentes estén usando mucho tiempo el celular, lo que va a pasar es que se va a alterar ese sistema y ya no van a dormir adecuadamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a morir sus interleucinas, que son células del sistema inmune, va a decrecer algo que se llama factor de necrosis tumoral, es decir, son todas esas sustancias que van a destruir células incluso cancerígenas o algunas células que nos invadan nuestro cuerpo, y también va a aumentar la inflamación. Y ojo, si aumenta la inflamación en nuestro cuerpo y la proteína C reactiva está elevada, seguramente vas a aumentar tu grasa corporal, o si es que ya la tienes elevada. ¿Ok? Entonces, por eso es que evitemos que se eleve eso. Otra de las cosas es que si yo duermo entre unas 7, 8 horas o niños hasta 10, pues voy a favorecer a que las células blancas, es decir, eosinófilos, basófilos y todas esas células blancas que nos protegen, se regeneren y nos protejan. Y sobre todo, recordemos que el dormir 8 horas, 10 horas en niños, pues va a evitar que se eleve el cortisol. Y recordemos que el cortisol no lo queremos porque es la que nos va a perjudicar en todos los aspectos. Aunque claro, el cortisol también es necesario, obviamente, pero no lo queremos que esté elevado en exceso. La siguiente, por favor. Otra de las cosas que también les sugiero, es así, viene siendo parte también de la estrategia nutricional, también es que no consuman o traten de disminuir el consumo de alcohol. En ninguna bebida alcohólica es buena, aunque vengan, ya existen estudios, digamos, contradictorios. La situación es que si un día se toman una cerveza o un día se les antoja tomar el vino tinto, no va a pasar nada. Pero si esto se hace habitual,
lo que va a pasar es que su hígado no va a funcionar y no va a producir esos sistemas de desintoxicación natural que tiene. Entonces se van a acumular toxinas en su cuerpo y esas toxinas destruyen el sistema inmune. Entonces evitan que haya una mejor recuperación, pero además hace que el mismo procesamiento del alcohol, como es algo muy difícil de procesar a nivel hepático, pues lo que va a pasar es que va a ir en detrimento de su sistema inmune, porque el hecho es que el alcohol produce muchos metabolitos tóxicos y entonces con tal de no envenenar el cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? El cuerpo descarta funciones, entonces va a descartar el funcionamiento del sistema inmune para enfocarse en el procesamiento del hepático del alcohol. Entonces por eso es que no lo consuman de forma habitual porque les va a destruir su sistema inmune. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que, qué les voy a recomendar? Carbohidratos. Que un 40 y 60% de las calorías de su dieta, o sea, es decir, hablando en términos más rápidos de usar, que en todas sus comidas, mínimo tengan ustedes alrededor de 100 gramos de carbohidratos complejos. Es decir, en su plato pueden ustedes meter tortilla, pueden meter arroz, papa, camote, que son carbohidratos de muy buena calidad. En sus tres comidas principales tienen que estar estos carbohidratos. Pueden ser pastas integrales. Y acordémonos que si nosotros consumimos carbohidratos, nuestra mente va a estar tranquila, se van a producir hormonas que me van a favorecer que yo esté tranquila, por ejemplo, unos neurotransmisores que se llaman la serotonina, y si yo estoy contenta, va a bajar el estrés. Aparte de que los carbohidratos van a ayudar a que su microbiota intestinal esté funcionando. Nuestras amigas vienen siendo también las bacterias intestinales y la única manera de que estén saludables y nos apoyen en el funcionamiento del sistema inmune es que coman carbohidratos. Ese es su alimento. Número 2, consuman proteínas en todas sus comidas principales. Recordemos que las proteínas nos van a ayudar a producir células blancas. Mínimamente tomen 2000 unidades de vitamina D, mínimamente. Lo ideal es que ustedes se hagan la prueba en el laboratorio, porque si un paciente tiene, o un deportista o una persona tiene una vitamina D disminuida de hasta abajo de 30, 2000 unidades no les va a ayudar a componerla, no les va a ayudar a arreglarlo. Entonces necesitan ese estudio para saber en dónde están parados y meter las unidades. Yo he tenido pacientes que han tenido la vitamina D en 4 y son pacientes que tienen herpes crónico o, por ejemplo, psoriasis. Simplemente haciéndose el estudio, sabemos que 2000 unidades en ese tipo de personas no va a ayudar. Hay que meter hasta 10,000 o 15,000 unidades diarias. Pero esas unidades tan elevadas son tóxicas en cualquier persona. Por eso se necesita el estudio. Hay que tomar vitamina C todos los días, proveniente de frutos, de cítricos, de verduras, porque recordemos que las verduras son altas en antioxidantes. Mínimamente 200 miligramos si ustedes consuman frutas y verduras. Si no, pueden tomar ustedes hasta 1 gramo o una pastilla efervescente de 1 gramo de vitamina C si no tienen problemas renales, todos los días. Pueden tomarlo durante un mes y hacer descansos de 15 a 20 días y volver a hacer ciclos. Pero si ustedes no tienen un consumo adecuado de frutas y verduras, pueden hacer uso de la vitamina C en tabletas. El zinc es el mejor aliado junto con la vitamina D de su sistema inmune. ¿Dónde van a encontrar el zinc? En todo lo que vienen siendo la carne roja, lo pueden encontrar en el pescado, en las pepitas de calabaza, y esta les va a ayudar muchísimo a que se formen, son sustancias antioxidantes, les va a ayudar a la síntesis de proteínas, pero además ayuda a su sistema inmune. El zinc no debe faltar. Si ustedes quieren comprarlo en suplemento, pueden tomar adicionalmente gluconato de zinc, 15 miligramos diarios. Acordémonos que primero lo tienen que corregir con la dieta y lo que no se pueda corregir, entonces con un suplemento. Hay que tomar probióticos provenientes de tal vez de yogurt o de algún alimento fermentado para que haya una buena salud intestinal. Recordemos que la salud intestinal
lo que va a hacer es bloquear patógenos. Entonces, si no me sirven mis bacterias, pues por ahí se van a colar ciertas bacterias que van a confundir nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué tipo de probióticos recomiendo? Aquellos que sean lactobacilos, solamente lactobacilos, porque algunos otros pueden descomponerles su salud intestinal y provocarles un efecto indeseado. Y sobre todo el omega 3. El omega 3 lo pueden consumir ustedes de las sardinas, del atún, del pescado, de las nueces, todo lo que tenga grasas de buena calidad. Y si lo quieren tomar en suplemento, pueden ser de 500 miligramos o 2 cápsulas diarias. Entonces, esto es lo que mínimamente ustedes necesitarían para batallar o pelear contra el COVID. Hacer ejercicio o aumentar su actividad física todos los días y sobre todo, bueno, aquellos que puedan tomar la vacuna. Eso sería lo más importante. Entonces, para concluir ya esta plática, lo que quiero comentar con esto es, primero, hay que saber en dónde estamos parados. Dos, al decir esto, quiero decir que tenemos que ser conscientes de la problemática. Número 3, hay que hacer una evaluación. Si yo no sé qué tengo, no puedo hacer ninguna estrategia. Número 4, plantear un objetivo real. No someterme a cambios drásticos, porque eso va a estresar mi sistema inmune. Número 5, en una dieta saludable, meter todos los grupos de alimentos. No hay alimentos satánicos. Todos los alimentos se pueden usar en su medida, pero hay que ser inteligentes en la manera en que cómo lo vamos a usar. Y número 6, si ustedes necesitan suplementos, primero se va a corregir con la dieta y al final ese es el suplemento. Y el suplemento por lo regular siempre tiene que estar prescrito por el médico o por el nutriólogo. Y con esto concluyo mi plática. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la ponencia que nos ha dado. La verdad es que a todos nos sirve mucho esta parte de la alimentación, sobre todo en esta época de encierro en la que sí podemos hacer actividad física, pero a lo mejor no de la misma manera. Y si padecimos COVID, pues también ha sido muy paulatino este regreso a la normalidad en nuestras actividades diarias. Le agradecemos muchísimo y le doy paso a la maestra Ana Belén para las preguntas. Adelante, maestra. Gracias, muy buenas tardes. Maestra, tenemos una felicitación y un par de preguntas. El maestro Elías Joel dice, muchas felicidades, maestra Miriam. La información que nos presenta es muy interesante y oportuna, tanto para nosotros como para nuestra labor docente. El día de ayer se mencionaba que requerimos solicitar mayores estudios médicos, ya que el certificado médico que solicita suele ser muy austero. ¿Qué estudios mínimos nos sugiere solicitar a los estudiantes para las actividades físicas a realizar en la clase de educación física o entrenamiento deportivo? Bueno, lo que yo sugiero en este caso es hacer también una química sanguínea de 30 elementos, porque ahí yo puedo, bueno, ustedes pueden determinar cómo está la glucosa, pueden ver cómo está el perfil lipídico, porque muchos chicos ya vienen de un confinamiento en donde la alimentación no ha sido adecuada, entonces muchos de ellos pueden ser que tengan hipertrigliceridemia. En mi experiencia, hay chicos que han tenido incluso hasta 400 miligramos de triglicéridos. Y si ustedes inician con una etapa de deporte muy elevada, pueden provocar un problema cardiovascular, porque se pueden formar trombos. Entonces hay que revisar el perfil de triglicéridos. Otra de las cosas que se tiene que revisar es también el funcionamiento renal, porque los chicos por lo regular tienden a prescribirse suplementos con proteínas y aquellos que tengan un fallo en su sistema renal, pues pueden tener después un problema muy severo. Hay que revisar también de la misma forma el perfil o el perfil hepático que está dentro de la química de 30 elementos y con eso, bueno, yo ya me voy a dar cuenta de que de alguna forma el chico está saludable. Otra de las cosas que sí sugiero es hacer una prueba de esfuerzo muy sencillita, es decir, con un cronómetro, poder tomar la frecuencia cardíaca de reposo y también empezar con alguna prueba muy sencilla, básica, para ver cómo se encuentran esas frecuencias cardíacas. Y eso es lo que mínimamente podrían ustedes hacer como entrenadores, pero la química sanguínea es prácticamente obligatoria, de 30 elementos, y con eso podemos ver muchos parámetros. Muchas gracias.
Tenemos otra pregunta del maestro Rafael Cortés. Dice, hay escuelas particulares que tienen como horario en línea de 8 a 11:30 y de 12 a 2:45. En total 6 horas en promedio frente a dispositivos, con promedio de pausa de 45 minutos al día, a la semana 30 horas frente a la pantalla y sentados. 2 horas 45 minutos de pausa. En nivel primaria, pregunta, ¿cuál es su opinión al respecto de esos horarios? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con esos horarios porque bueno, va a dañar la salud del niño. Recordemos que el cuerpo humano está precisamente, digamos, diseñado para el movimiento. La estructura que tiene el cuerpo humano es una estructura aerodinámica, es decir, para moverse. Entonces, el hecho es que tanto tiempo sentado en un niño o un adolescente, pues vamos a cambiar, se va a cambiar con eso la estructura corporal. Es decir, el niño va a empezar a tener la espalda hacia abajo, pérdida de masa muscular a nivel de los lumbares, y sobre todo también se afecta esa parte social del ser humano. Yo no estoy de acuerdo, aquí lo que están tratando de hacer es meter toda la carne al asador, intentando cumplir con los programas didácticos o los programas de educación, pero lejos de eso, a lo que se nos ha olvidado como seres humanos, es que el ser humano tiene que moverse, debe de tener esparcimiento, debe de tener libertad, sobre todo para mejorar esa parte cerebral y obviamente, bueno, cumplir con esas expectativas educativas. Entonces, por ejemplo, en Europa, en algunos países mucho más avanzados, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca o en Bélgica, eso está prohibido. Primero se somete al niño o primero se le indica, porque no es sometimiento, primero se le apoya al niño en el movimiento corporal y después viene la parte didáctica. Esas son cosas que tienen que cambiar en nuestros sistemas educativos y que están fallando. Gracias. El maestro Atlan Martínez nos pregunta, ¿cómo se solicita el estudio de vitamina D en los laboratorios? Bien. Lo van a pedir como determinación de vitamina D 25 hidroxi. Otra vez, determinación de vitamina D 25 hidroxi. Ya con eso, en los laboratorios, en cualquier laboratorio no debe de pasar más allá de 500 pesos, porque ese es el precio estándar. Y recordemos que el nivel normal tiene que estar por arriba de 30. Lo ideal es que esté entre 40 y 60 nanogramos. Entre 40 y 60 nanogramos, para que puedan solventar cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el COVID. Si está abajo de 30, son malas noticias, pero lo podemos resolver con la vitamina D, no hay ningún problema. Gracias. De forma privada nos llegó una pregunta que dice, ¿qué alimentos recomienda para regenerar riñones? Bueno, aquí hay una cuestión, no es que se regeneren los riñones, ese es un término que, bueno, que no se usa, ¿no? Aquí lo que va a pasar es que cuando hay un daño renal, no va a existir una regeneración. Lo que va a pasar es que podemos detener esa degeneración. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, uno, evitar demasiado consumo de proteínas en la alimentación, inclusive proteínas de vegetales. Número dos, evitar el consumo de alcohol. Y en pacientes que tienen daño renal es importante revisar también el consumo de líquidos porque el riñón ya no funciona. De alguna manera, si queremos nosotros detener ese deterioro, así como yo acabo de comentar, podemos meter omega 3 en la alimentación, la vitamina D se ha visto que tiene ayuda a los pacientes renales y sobre todo tener un buen consumo de complejo B. Eso ayudaría a que se detenga el deterioro renal, pero no hay regeneración. Gracias. Dice, maestra, mencionó que a menudo en los adolescentes el hierro es deficiente debido al consumo de comida chatarra, pero ¿qué sucede con aquellos que presentan el hierro muy elevado? ¿A qué se debe? Esta es una pregunta muy interesante. Bien, no solamente por el consumo de comida chatarra se puede producir la deficiencia de hierro. Puede ser también, por ejemplo, en adolescentes que tengan bajos recursos económicos, en el cual, por ejemplo, no tengan acceso a buenas fuentes de hierro, por ejemplo, productos de origen animal o una dieta variada. O incluso pueden existir adolescentes que también tengan algún tipo de problema renal. El problema renal produce también deficiencia de hierro.
Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es hacer una gran valoración de todo esto que tenga, de todos esos alimentos que contengan hierro, y de esta manera favorecer que pueda existir ese consumo adicional. ¿Me das, vuelve a repetir la última parte de la pregunta, por favor? Claro que sí, maestra. Dice que qué pasa con aquellos que aumentan, bueno, que presentan un nivel muy elevado, que a qué se debe esto. Ah, qué bien, ya me acordé. Bien, entonces tomando en cuenta la primera parte de la pregunta que respondí, lo que va a pasar es que cuando un adolescente está en crecimiento, recordemos que también están creciendo los huesos. Y recordemos que al momento de crecer los huesos, también va a haber un favorecimiento de la producción de eritrocitos a través de la médula ósea. Entonces, por lo regular, esa elevación puede ser por esa situación del mismo del crecimiento. Es decir, a mayor crecimiento óseo, la matriz interna del hueso, que está compuesta por células rojas, pues va a aumentar porque también está estimulada la médula ósea. Eso en adolescentes sanos. Hay alguna enfermedad en particular que se llama hemocromatosis, que es una enfermedad rara, pero son pacientes que se les eleva el hierro por una situación genética. Salvo ese problema, tiene que ver más que nada también con el crecimiento, y hay que descartar que no tengan problema hepático. Gracias, pues la mandan a felicitar. Felicidades por la excelente presentación. Muy interesante la forma de presentarlo y muy clara. Y por aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo desarrollar la motivación para realizar todas las acciones propuestas de la profesora Lilia Rocha? Bueno, desconozco las propuestas de la doctora Lilia Rocha, no sé a qué se refieren esas propuestas, pero tienen que ver con actividad física. Considero que sí, maestra, que hablamos de la actividad física. Bien, bueno, ¿qué les puedo? Desde el punto de vista nutricional, porque bueno, desconozco, disculpen, desconozco el trabajo de la profesora, pero desde el punto de vista de nutrición, en todos los sentidos, para que nosotros podamos desarrollar la motivación en todos los aspectos, llámese nutricional, del deporte o del ejercicio físico, recordemos primero es que siempre pensemos para qué vamos a hacer las cosas, o sea, el objetivo que tengo que tomar. Si yo no tengo un objetivo, difícilmente lo voy a hacer. O sea, tengo que plantearme ese objetivo, y como dice la palabra, motivación viene de la palabra motivare, es decir, movimiento. Para que yo me ponga en movimiento, tengo que tener un objetivo realista. Número 2, empezar paso a paso. Es decir, empezar con metas pequeñas que se puedan hacer todos los días, sin tener que causarle mayor problema a esa persona que apenas está adaptándose, y sobre todo revisar esas motivaciones día con día, revisando los logros y las metas que se encuentren, ¿no? Porque de esa manera difícilmente se van a pegar a la dieta, no van a poder apegarse al ejercicio, y bueno, me imagino también que al programa de actividad física. Entonces ahí sí les quedé cortos, una disculpa, le quedé corta en la respuesta porque desconozco el trabajo de la profesora. Muchas gracias. Nos pregunta el maestro Jonathan Rivera, ¿qué prejuicios puede generar el consumir sustitutos de azúcar en el organismo? Bueno, de hecho los sustitutos de azúcar son muy seguros, pero en algunas investigaciones recientes sí se ha visto que por el hecho simplemente de consumir algo dulce o que lo detecte en la lengua, porque recordemos que nosotros tenemos bioreceptores en la lengua para diferentes sabores. Uno de los sabores que detecta la lengua viene siendo el sabor dulce. Entonces, el sabor dulce detectado en la lengua va a generar una respuesta a nivel de la insulina, es decir, a nivel de que funcione el páncreas para solventar esa carga de azúcar, que en teoría no existe, solamente es el sabor. Entonces, antes se creía que no producía ningún daño, pero en general no existe un daño, pero sí existe una estimulación. Ahora, ¿qué recomiendo que se use? Bueno, de los edulcorantes, yo sugiero que se utilice la stevia natural, es decir, es una planta que tiene ciertas propiedades que ayudan a disminuir la glucosa, que sí da cierto sabor dulce, pero no exagerado como la sacarina o el aspartame. Y sobre todo también si hay prejuicios en ese sentido de que los niños, independientemente de que el aspartame o esos edulcorantes no tengan calorías,
sí hacemos o favorecemos a que el niño no tenga un buen hábito, porque los estamos orillando a consumir esos productos. Entonces, yo sí sugiero que mejor se trabaje bien con el niño y el adolescente y no se haga tampoco un uso exagerado de estos edulcorantes. O sea, hay que aprender a cambiar esos hábitos. Muchas gracias, maestra. Tenemos muchísimas preguntas más y muchísimas felicitaciones. Por cuestión de tiempo vamos a dejar las preguntas. Se las haremos llegar para que nos pueda dar una respuesta y compartírselas a los colegas, maestra. Excelente conferencia. Muchísimas gracias. Maestro Daniel Aceves, ¿algo más que agregar? Parece que hubo un detalle ahí con su micrófono. Maestra, muchísimas gracias. Compañeros, les invitamos a registrar su asistencia al formulario y nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde, por favor. Excelente tarde a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, maestra. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Espero vernos pronto en otra conferencia. En otro Claro. evento. Gracias.